Entonces, el texto que vamos a trabajar es sobre la iniciación de tratamiento, ¿sí? El tema que vamos a trabajar es justamente como el momento inicial de la llegada del paciente al consultorio. Que ya desde ahí es un tema súper interesante, ¿no? Porque usted tiene que pensar por qué alguien llegaría al consultorio. No es cualquier cosa, no es cualquier situación. Eh, la razón por la cual una persona buscaría la ayuda de alguien por un problema que generalmente tiene que ver, ¿no?, con algo así como... Bueno, en psicoanálisis solemos decir que hay como 3 razones fundamentales. Ya lo veremos cuando lleguemos a ese tema, pero es por inhibición, por síntoma o por angustia, ¿no? Generalmente, las razones por las cuales alguien llega al consultorio es por una inhibición. Inhibición significa, por ejemplo, que había una actividad que antes podían hacer con cierta normalidad y ahora ya no pueden, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo alguna vez atendí a una paciente que a partir de cierto día no pudo manejar nunca más. Ella manejaba, usaba el auto, iba de un lugar a otro, y a partir de un día nunca más pudo manejar. Atendí a un paciente también una vez, que este caso era todavía más duro porque él era pianista, era concertista de piano, y a partir de un día no pudo tocar más el piano, ¿no? Obviamente ustedes ya tienen que imaginarse que estaban descartados cualquier problema médico. O sea, no es que tuviera no es que iba manejando por la ruta, se le atravesó un caño en el cerebro y por eso ya no podía mover los dedos. No era ese el problema, los dedos funcionaban perfectamente, ¿no? El tema era que por alguna razón que él desconocía, que eso es muy interesante lo que vamos a trabajar ahora, de pronto ya no podía hacer algo que antes hacía con normalidad. Esa sería una inhibición. Y también hay las inhibiciones más clásicas que seguramente les habrán enseñado, que son las inhibiciones como tipo histéricas. No poder mover la pierna, no poder mover el brazo, de pronto perder la vista, ¿no? Síntoma es algo similar, solo que en vez de, digamos, restarle cosas que se hacen, se aumentan, ¿no? Por ejemplo, una persona que no puede dejar de lavarse las manos. ¿Sí? O sea, de un día para otro o lentamente se le fue convirtiendo en hábito tener que lavarse las manos, y al principio no era problemático hasta que llega un momento donde ya no puede salir de su casa porque tiene que lavar las manos cada 5 minutos. ¿Sí? O gente que no puede dormir porque a la noche tiene que confirmar que dejó bien cerrada la llave de gas. ¿Sí? Porque se acuesta. Esa es la característica tremenda que tienen los síntomas obsesivos, ¿no? Que se levanta, cierra la llave, dice, no, está cerrada. La ve que está cerrada, entonces la abre, la cierra y se vuelve a acostar. Y cuando se vuelve a acostar, vuelve a pensar, pero si cuando la abrí, no la cerré bien. O sea, yo sé que estaba cerrada, pero cuando la volví a abrir, ¿la habré cerrado bien otra vez? Entonces se vuelve a levantar. Bueno, y así hasta que le impide dormir, por ejemplo, ¿no? Esos son síntomas. Después hay síntomas de todo tipo, ¿no? Estoy poniendo un par de ejemplos de síntomas obsesivos. Y después angustia, que es una demanda muchísimo más difusa, ¿no? Es como, vengo porque estoy angustiado y no sé bien por qué, ¿no? Siento una angustia difusa durante el día y eso me tiene mal. Bueno. Entonces, lo que vamos a tratar de trabajar un poco ahora a partir de este texto es qué vamos a hacer nosotros durante la iniciación de tratamiento. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos directo a la página 125, que voy a mencionar algunas cosas de por ahí. Lo que dice Freud es que en este trabajo va a tratar de compilar algunas reglas sobre cómo se inicia el tratamiento, cómo empezar el tratamiento. Lo que él dice es que, bueno, su intención más bien es presentarlas como consejos, ¿no? Porque, obviamente, no son incondicionalmente obligatorias. Eso es algo interesante de la técnica, ¿sí? Que tiene ciertos elementos que son estructurales del dispositivo, pero que después hay cosas que van a variar en cada ocasión, ¿sí? O sea, van a variar en cada ocasión con cada paciente y también van a variar de analista a analista. No necesariamente todos hacemos lo mismo de la misma manera. Hay algo que tiene que ver con el estilo personal, ¿sí? Y es algo que uno tiene que ir desarrollando a medida que va practicando. Obviamente al principio, cuando uno recién arranca con un montón de dudas y un montón de miedos, y
más bien trata de cernirse a lo que le enseñaron los profesores, ¿no? Con mayor o menor dificultad. Hay veces donde uno no se siente del todo cómodo practicando de esa forma y con el tiempo uno va, digamos, flexibilizando ciertas cosas como para adaptarlas a la propia personalidad. Entonces, lo interesante es que, dice Freud, que la extraordinaria diversidad de constelaciones psíquicas que existen en el mundo y al mismo tiempo la extraordinaria diversidad de analistas que existen en el mundo va a implicar que ustedes se tengan que dar cuenta que hay ciertas cosas que se van modificando, ¿sí? O sea, no todos los analistas son iguales ni todos hacen lo mismo. Igualmente, esto es lo interesante de una cierta paradoja entre lo particular y lo universal, ¿no? Si algo de lo que digo no se entiende, me interrumpen en el momento, ¿sí? Que hay como una interacción entre lo universal y lo particular, ¿sí? Es decir, no es que todo es 100% particular, no es que cada vez que atendemos a un paciente inventamos un método nuevo. Eso no es cierto, ¿sí? Porque más o menos tenemos ciertas reglas estructurales, que las vamos a ir viendo, que determinan, por ejemplo, por qué este tratamiento es un tratamiento de psicoanálisis y no de cognitivo-conductual, ¿no? Hay ciertos elementos que van estableciendo eso. Ahora, al mismo tiempo, tampoco es que ustedes apliquen la universalidad sobre cada paciente. Entonces, ahí van a tener una paradoja interesante entre la estructura del método en tanto generalización y la forma específica, sin ir más lejos, de hablar de cada persona, por ejemplo, ¿no? Vieron que cada persona habla distinto. Y sin ir más lejos, el hecho de cómo habla alguien determina muchísimo cómo se llevan a cabo ciertas cosas. Les voy a poner un ejemplo. Imaginen ustedes que tomemos dos pacientes, el paciente A y el paciente B. Después de cierto tiempo de algunas entrevistas y estar charlando y tal, se va desarrollando más o menos el análisis y ustedes deciden, ya vamos a ver todo esto específicamente cómo lo hacen, pero ustedes deciden pasarlo al diván. No sé si alcanzan a ver el diván que está ahí atrás. Deciden pasarlo al diván, ¿sí? Supongan que el paciente A le proponen, bueno, mira, a partir de hoy le voy a proponer que trabajemos en el diván, la única diferencia es que usted no me va a ver, pero el método sigue más o menos igual. Ah, sí, perfecto, no se preocupe, se acuesta y empieza a hablar, ¿sí? Ahora el paciente B, y esto es algo que me pasó a mí una vez, ustedes le dicen, bueno, a partir de hoy vamos a trabajar en el diván y medio que se empieza a angustiar cuando se lo dicen, ¿no? Como que se angustia. Y entonces igualmente se recuesta, igualmente habla. Y cuando termina la sesión te dice, mire, le voy a ser muy sincero, la verdad es que no me sentí del todo cómodo en el diván. ¿Me puedo volver al sillón la semana que viene? Sí. ¿Entienden? O sea, ahí tienen la misma aplicación del método, pero en dos personas que son distintas. A uno que el diván le sienta muy bien y le acomoda, y a otro que no. Entonces, lo interesante es la pericia que puedan tener ustedes para decir, porque imagínense que yo le hubiera dicho, no, las reglas son las reglas. Y yo dije que se pasa a diván y ahora se pasa a diván. No, pero entonces en diván no vengo nunca más. Bueno, entonces no venga nunca más. No sé, ¿entienden? No me parece una postura muy inteligente. Hay que poder tener en cuenta, entonces ahí es el interjuego que yo les propongo pensar, no solamente acá, sino en todo, entre lo particular y lo universal, ¿sí? La universalidad de los pacientes, en tanto que hay ciertas cosas que comparten entre todos, y después la particularidad de cada caso, que tiene implicaciones sumamente particulares, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a trabajar hoy son, como dice Freud, ciertas constelaciones que permiten tener, digámoslo así, una conducta promedio, ¿sí? Eso implicará ciertas desviaciones siempre, ¿no? Ciertas desviaciones siempre. Y esas desviaciones perdón, me distraje leyendo el chat. Esas desviaciones ustedes tienen que trabajarlas inteligentemente, ¿sí? Yo no digo hacer como que no existen, que les dé todo igual, cambiar todo como si nada, ¿no? Pero sí poder ser lo suficientemente inteligentes para ser flexibles, ¿sí?
Igual irán viendo que eso al principio es lo más difícil de todo, ¿no? Al inicio uno, justamente por la misma inexperiencia y por los mismos nervios, uno tiende a ser como más acartonado, ¿no? Más rígido. Con el tiempo uno se va flexibilizando, como en todo. Piensen la primera vez que anduvieron en bicicleta y van a entender a qué me refiero. Bueno, sigamos entonces un poquito más. Freud va a plantear al principio una idea interesante que es la de algunas sesiones... déjenme ver exactamente cómo lo dice. Algunas sesiones provisionales. ¿Sí? Es una idea interesante. Miren, lo voy a citar primero y después se los explico. Estoy al final de la 125, principio de la 126. Si lo tienen por ahí, acompáñenme con la lectura. Pero agrego, es la última frase, dice, pero agrego que después, con los enfermos de quienes sé poco, he tomado la costumbre de aceptarlos primero solo provisionalmente, por 1 o 2 semanas, por 1 semana o 2. O sea, enfermos nuevos, digamos, pacientes nuevos, dice Freud, pueden tomarlos de manera provisional. Provisional significa, sí, venga, vamos a tener algunas sesiones, lo cual no significa nada. No significa ni que lo voy a atender ni que no lo voy a atender. Significa, venga y me cuenta un poco de qué va esta cuestión, ¿no? Porque incluso a veces la complicación que se genera es que muchas veces los pacientes piden sesiones por llamada, ya casi los menos, ¿no? Pero a veces te llaman por teléfono, hola, quiero saber si me pasaron un número, quiero saber si tiene un turno para recibirme. Y uno está hablando con una voz, con un número que no tiene ni idea de quién es, ni nada, ¿entienden? Y a veces ni siquiera eso, a veces ni siquiera es un mensaje por WhatsApp, o a veces un mensaje por Instagram, imagínense, ¿no? Es un mensaje por Instagram, hola, quiero saber si me puede dar un turno. Entonces, bueno, sí, provisionalmente, ¿sí? Es decir, tentativamente digamos que sí. La primera sesión, ustedes tienen que estar preparados literalmente para lo que sea. La primera sesión puede pasar cualquier cosa, ¿no? Está exactamente en este mismo sentido, porque a veces hay gente que ustedes no tienen necesariamente que suponer que todo el mundo sabe a lo que ustedes se dedican, ¿no? O que todo el mundo sabe qué es lo que hace un psicólogo, o que todo el mundo sabe qué es lo que hace un psicoanalista. A veces la gente pide turnos por cosas muy raras. Entonces hay que estar preparado para esa primera sesión, en el sentido de lo suficientemente abierto para escuchar, pero eso no significa necesariamente que los van a tomar, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de esta forma provisional de aceptar a los pacientes? Se los leo y ahora se los explico. Sí. Esto tiene que ver, digamos, con poder observar si el paciente va a tener posibilidad, digamos, de continuidad en el tratamiento. Varias cosas. Claro, esa, Susana, entre otras cosas. Por ejemplo, si va a poder tener continuidad, ¿qué es lo que está buscando? Porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo que una vez me pasó en la vida. Una vez me llamó un tipo y me dijo, ¿me puede dar un turno? Sí. Y cuando lo recibí en el consultorio, me dice, mire, vengo porque yo estoy a 1 año de jubilarme y yo daba clases y ahora me quieren hacer volver, fue todo antes de todo este lío, ¿no? Tengo que volver a dar clase, pero en realidad yo quiero que usted me dé un certificado de que psicológicamente no estoy apto para dar clase, para pasar 1 año más sin dar clase y jubilarme. Y como usted es psicólogo, me lo puede firmar, ¿no? Y yo le digo, sí, bueno, yo no hago ese tipo de cosas. ¿Entienden? O sea, en el sentido de que yo me dedico a eso, yo me dedico a la clínica, a atender pacientes, no hago certificados, no hago evaluaciones, por ejemplo. Imagínate que te llama alguien y te dice, ay, ¿me puedes dar un turno para mi hijo? Sí. Lo recibís al chico y con la madre y te dice, sí, mira, necesita que le hagas una evaluación para ver si lo dejan entrar al jardín. Si vos te dedicás a eso, está perfecto. Pero si vos no te dedicás a eso, ahí mismo le vas a tener que decir, no, bueno, mire, yo me dedico a esto, ¿sí? Entonces, incluso antes de plantearte esto que vos planteás, hay que ver qué es lo que quieren. A veces no se entiende muy bien qué es lo que quiere la gente, ¿eh? Entonces, a veces hay que recibirlos y escucharlos un poco primero. ¿Qué es lo bueno de lo provisional? Lo leo y ahora se los explico. Dice Freud.
Si uno interrumpe dentro de ese lapso, le ahorra al enfermo la impresión penosa de un intento de curación infortunado, ¿no? Uno solo ha emprendido un sondeo a fin de tomar conocimiento del caso y decidir si es apto para el psicoanálisis. Entonces, no le haces pasar a la gente el esfuerzo de decirle, mirá, se interrumpe tu tratamiento, ¿sí? Porque técnicamente tu tratamiento nunca empezó. ¿Entienden? Le voy a poner otro ejemplo. Imagínense que ustedes, no sé, trabajan solamente con pacientes con neurosis, ¿sí? Y no con pacientes más graves. Supongan que con pacientes psicóticos no trabajan. A veces no te das cuenta en la primera sesión que el paciente está psicótico, ¿no? Entonces imagínense tomarlo, digamos, aceptarlo, darle un horario, decirle tal y tal, toda la cuestión, y que después te das cuenta en la quinta sesión que en realidad no lo vas a poder atender porque o no trabajas con ese tipo de pacientes o no es tu campo de conocimiento, por lo que sea. También le haces perder tiempo a la gente, ¿entienden? Además de la sensación fea de decir mi psicólogo me echó. Entonces, hay algo muy interesante en esta idea de lo provisional. No es que se trabaje diferente. Quiero que me entiendan en esta idea. No es que ustedes vayan a trabajar distinto en estas sesiones. Pero sí está la idea de que es provisional y eso les puede ayudar si el día de mañana por algo no lo toman. Por alguna situación deciden no tomarlo. Sí, escucho. Pero si, por ejemplo, bueno, hacemos esta parte como decisión provisional, el paciente tiene que estar al tanto porque, o sea, si por alguna razón interrumpimos esto y no queremos seguir, como que el paciente puede pensar de que me abandonaron. No sé. Exacto. Vos lo tenés que informar de alguna manera, ¿sí? Y ahí ya depende mucho de los estilos de cada uno. O sea, pueden ir desde un estilo como muy... ¿cómo decirlo? Muy rígido y tajante, como diciendo, bueno, mire, vamos a tener 4 sesiones de entrevista, o vamos a ir teniendo 4 sesiones de entrevista, y de ahí determinaremos si empezamos o no, ¿sí? A un estilo un poquito menos rígido, donde le puedan plantear algo como, bueno, mire, vamos a tener algunas sesiones para ir probando cómo nos sentimos, ¿no? También para el paciente, porque bueno, a veces uno no... Ustedes piensan que son temas muy profundos los que uno habla y no siempre se sienten en confianza con el analista. Ellos tampoco nos conocen, ¿entienden? También es la primera vez para ellos que llegan. Entonces, bueno, en ese sentido, Fiorella, sí, justamente. O sea, vos tenés que darle a entender que ese periodo es un periodo medio como de adaptación, digamos. Que si por algo eso no se continúa, no pasa nada. Medio que estábamos probando, ¿sí? Profe, sí. ¿En estas sesiones provisionales hablamos de un establecimiento de transferencia o todavía no? Es una muy buena pregunta. Es que eso la verdad es que depende mucho de cada paciente. Porque hay pacientes que ahí nomás te das cuenta que se empiezan a establecer cuestiones transferenciales y otros con los que no, ¿no? Muchas veces tiene que ver también con la estructura psíquica del paciente. ¿A qué me refiero con esto? A veces los pacientes un poquito más graves establecen transferencias un poquito más masivas. Y los neuróticos menos graves no tanto, ¿sí? Entonces, a veces solamente, estas primeras sesiones a veces solamente van a ser momentos donde él o ella te cuentan algunas cosas, te relatan cuál es la cuestión. Vos puede servir para que vos le cuentes cuál es la regla fundamental, que empiecen a asociar y tal. Y otras veces empieza directo, o sea, no te dan un segundo y arranca. Por ejemplo, me acuerdo una vez atendí a una paciente, así también, la de haber atendido 2 veces porque le dije que no íbamos a trabajar. Porque en la primera sesión, o sea, lo primero que le digo es, bueno, cuéntame, ¿qué la trae por acá? ¿No? Como, empecemos. Y se ríe así y me dice, ay, bueno, esto sería un poquito más fácil si no me hubiera peleado con mi analista anterior. O sea, así empezamos la sesión, imagínate. O sea, nunca la había visto en mi vida y arranca así, ¿no? Contándome cómo había terminado su análisis anterior, insultando al analista anterior. Entonces, bueno, ya si empezás así, ya decís,
estás metiendo en un caso donde no digo que sea 100% seguro, pero es muy probable que tu lugar de analista tenga una fuente muy activa, ¿entendés? O sea, y de hecho, a la segunda sesión ya me empezó como a chicañar con algunas cosas mientras yo decía, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Hay gente que establece transferencias muy rápidamente, gente que no tanto. Entonces, eso dependerá, ¿sí? Eso dependerá. Bien. Profe. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de que este primer tiempo no se dé, digamos, en el transcurso de estas 2 primeras semanas y se extienda, digamos, por una cuestión, no sé, económica o lo que sea, ¿no es un poco a lo mejor frustrante para el paciente decir, se pasó un mes, no sé, o un poco más, y todavía no poder establecer, digamos, bien si va a continuar o no? Sí, sin duda. Y un poco con lo que te respondí recién. Tendrás de todo. Tendrás aquellos que lo toleren mejor y aquellos que lo toleren peor, ¿no? Sin duda, sí, coincido. Ahora, lo ideal sería, como vos decís, no extenderlo demasiado en el tiempo. Cuando uno va ganando un poquito más de pericia y de experiencia, ya más o menos se va dando cuenta. O sea, como decía recién, por ejemplo, si ya en la primera sesión te empieza a decir, es que mi analista anterior era una estúpida, porque nunca me decía lo que me tenía que decir, uno dice, ya sé más o menos qué tipo de paciente es este. ¿Entendés? Entonces lo ideal sería no extenderlo demasiado en el tiempo, pero igual, aún cuando se extendiera, mi respuesta a tu pregunta sería, igual aún así es mejor, ¿eh? Porque no hay nada más frustrante para una persona que darse cuenta que tu analista no te quiere atender. O que de un día para otro desaparece. O que de un día para otro te mete una excusa y no atiende nunca más. ¿Sí? Ojo, que igual pasa. No crean que por hacer estas entrevistas iniciales se va a solucionar ese problema. Pero sí disminuimos el rango de meter la pata. Y si siempre que puedan disminuir el rango de meter la pata, es mejor. ¿Ok? Igual van a meter la pata. Pero cuanto menos la metan, siempre es mejor. ¿Se entiende? Sí. ¿Profe? Sí. Porque como siguiendo lo que dice Susana, o sea, igual es verdad, porque por más de que quizás muchas veces le digamos a alguien, mira, son 4 sesiones que vamos a hacer como de manera provisoria para probar, igual quizás después cuando se terminan esas 4 sesiones y no se sigue con ese paciente, puede ser que, no sé, el paciente, a pesar de que ya está avisado de que no iba para largo, igual puede generar como algún resentimiento y obviamente, no, obviamente. Tengo un conocido que pasó eso, o sea, como que le avisaron que no iba a hacer un tratamiento o algo especificado y estricto desde ya, iba a ser algo provisional, pero creo que a la 5ª sesión como que se terminó todo y como que quedó como traumado, por así decirlo, y no quería ir a otro psicólogo por lo mismo, o sea, que no, como que lo pudiera abandonar de nuevo o no tomar la sesión porque quizá él encontraba que era una persona como muy difícil de tratar, o sea, claro. Al final igual le causa a veces inseguridad a la gente. Sí, no, pero es que sí, es que sí, eso que decís es cierto y es una lástima que sea así, pero no hay forma de que no lo hagas. O sea, porque en el momento en el que vos atendés a una persona, ya se empieza a desplegar fantasías por parte de la persona sobre el analista, sobre él como paciente. Ya se empiezan a desplegar, ¿no? Que es un poco la pregunta que me decía María José sobre la transferencia. Fíjate que él en 5 sesiones ya había hecho una especie de transferencia, lo suficiente como para sentirse que él era incurable o intratable, ¿no? Por lo que le pasó. Digamos, porque el analista decidió que no. Para mí hay un elemento que ustedes nunca tienen que perder de vista, que es, como trabajan con seres humanos, siempre están locos. ¿Entienden? O sea, es una idea muy, muy interesante que pueden tener ustedes en mente. Siempre están locos. Siempre. O sea, siempre es algo problemático. Si no fuese problemático, estaríamos vendiendo helados a la salida de un jardín de infantes. ¿Entienden? Ahí tendríamos menos problemas. Pero siempre nos estamos moviendo en un lugar donde hay algo que duele, que cuesta.
¿entienden? O sea, con gente que está mal en términos generales, no digo que siempre, ¿no? Pero es gente que está mal. Entonces, bueno, si vos te metes a jugar, esta es una idea interesante que decía Jung, un discípulo de Freud, decía, es como meterte a jugar con fluidos químicos y pretender que nunca te explote. Y si vas a estar jugando con fuego, en alguna medida te vas a quemar, ¿no? La idea es que se quemen lo menos posible. Pero digamos, redondea con eso tu pregunta. Por supuesto que si vos ya le abriste la posibilidad de que venga, lo escuchaste, obviamente que se generan cosas. Ahora, eso jamás, en contraposición a esto te diría, eso jamás justifica que si vos te das cuenta que no lo podés atender, que lo atiendas igual. ¿Entendés? O sea, de todo el mal menor. Entonces, si en esas 4 sesiones la analista o el analista de esta persona se dio cuenta que mejor no, te juro que es mejor no. Porque después es peor. ¿Sí? O sea, imagínate si esto pasó a las 5 sesiones, imagínate el año y medio de trabajo. ¿Sí? Entonces, mi sugerencia sería, del mal, el mal menor. Lamentablemente son cosas que van a pasar, ¿sí? Pero también es bueno que lo tengan en mente. Ojalá pudiéramos ser perfectos y ojalá pudiéramos resolver todos los casos y ojalá pudiéramos curar a todo el mundo. Pero, disclaimer, no lo somos. Y hacemos lío y metemos la pata. La idea es tratar de meter la pata lo menos posible. ¿Me siguen? Bien. Sí. Quizás, profe, considerar la posibilidad, si yo ya me doy cuenta que yo no lo voy a poder atender, de preparar una devolución de alguna manera para distribuir al máximo las ansiedades o las fantasías de robo quizá Sí. pueda generar. Sí, O sea, digamos, coincido. siempre va a haber consecuencias para el terapeuta, ¿no? Pues, porque hay que cortar este tiempo provisional, pero considerar hacer una devolución, quizá una sesión de devolución para informar de la manera más adecuada la introducción de la sesión. Sí, eso está buenísimo. También considerar, por ejemplo, sugerirle a alguien, ¿no? O sea, tampoco dejarlo flotando en el espacio. Decirle algo como, por ejemplo, no sé, estoy inventando, ¿no? Imagínense que es un paciente un poco grave y ustedes no lo van a atender por eso. Quizás recomendarle a un colega de ustedes que sea psiquiatra y decirle, mire, la verdad, decirle un poco la verdad, ¿no? Mire, lo que a usted le pasa, francamente, con lo que yo trabajo no se le va a resolver. Entonces, yo le recomiendo a este colega que trabaja con cosas más específicas, como lo que le sucede a usted. ¿Entienden? Siempre va a ser decepcionante, pero como bien dice Manuel, tratando de hacer como un espacio lo menos agresivo posible, ¿no? Para que tampoco se sienta mal. La idea tampoco es hacer sentir mal a la gente, ¿no? Que nos lleva al elemento diagnóstico, que es importante también, ¿no? Digamos que todavía no lo mencionamos, que es lo que está bueno de este periodo inicial, provisional, es poder más o menos tener una idea más o menos diagnóstica de con qué tipo de caso estamos trabajando. Quiero decir, no es lo mismo que un paciente en la primera sesión nos diga, mire, yo vengo porque estoy mal con mi marido o estoy mal con mi mujer, porque hay cuestiones de mi carácter que la verdad han traído problemas, a que diga, miren, yo vengo, tengo que hablar despacito, porque a mí me están persiguiendo de la CIA para matarme, porque yo sé un secreto que nadie más sabe. O vengo porque hay unos marcianos que en la noche se aparecen por el techo de mi casa y me ponen micrófonos en los celulares. ¿Entienden lo que trato de decir? No es lo mismo. No es lo mismo. Y bueno, después cada uno de ustedes se especializará en lo que más le guste trabajar y el tipo de paciente que ustedes atiendan. Pero es importante tener más o menos una idea, ¿no? Es decir, por ejemplo, en mi caso particular, en este momento de mi carrera, digamos, yo pienso que el psicoanálisis funciona muy bien para casos de neurosis. Ya lo iremos viendo más a detalle, pero me refiero a histeria, neurosis obsesiva y fobia, ¿no? Casos un poquito más borderline o psicosis más graves. Yo hoy, esto es solamente una apreciación particular, ¿no? O sea, yo hoy prefiero no atenderlos, ¿sí? Pero
Prefiero derivárselo a otro colega o hablar directamente con algún colega psiquiatra que tenga que atienda ese tipo de casos. Entonces, para mí, ese... Perdón, no te escuché. Cuando vimos Psicoanálisis 2, como que había una crítica de autores que leían el Leño Lacan que decían que la psicosis sería como contradictoria con el psicoanálisis en el tratamiento, como que los resultados no eran buenos. Sí. Bueno, el mismo Freud lo advierte. Pasa que después con la llegada de Klein y los kleinianos se hicieron algunas modificaciones técnicas y ellos atendían pacientes muy graves. Y hay algunos lacanianos que también. Está perfecto, digamos, yo no lo digo en términos generales, lo digo como lo pienso yo, ¿sí? O lo que yo hoy prefiero hacer. Entonces, si yo hoy veo en una sesión que tenemos una cosa así muy grave, no tardo 4 sesiones en decírselo. ¿Entiendes? O sea, le digo, mire, que otra vez, un poco lo que decíamos recién con Emanuel, como de la forma más cordial posible, dando la contención que se pueda, planteando que no lo voy a atender yo, pero que le puedo sugerir a alguien que se dedica a resolver mejor las cuestiones que a ellos les pasan, ¿sí? Lo que quiero decir es no sorprenderte después de 1 año y medio que era una psicosis. Uy, me acabo de dar cuenta que ve marcianos que lo persiguen. No, 1 año y medio después te das cuenta que ve marcianos. ¿Entienden? O sea, y en ese momento decirle, no, usted está demasiado loco para venir conmigo. Entonces vaya hacia otro lado. Eso es lo que estamos tratando de evitar, ¿no? Que en ese periodo que le planteamos como si fuese introductorio, tomar todas las reservas que podamos para no hacerlo sufrir tanto después, ¿no? Sino hacerlo sufrir un poquito ahora. No es lo mismo tener que cambiar de analista después de 3 sesiones que tener que cambiar de analista después de 7 años, ¿no? Bien. Bueno, ¿hasta acá alguna duda, pregunta? ¿O avanzamos? Díganme cómo vamos. Profesor, Sí. cuando hablamos de derivación, una parte en el texto dice que si el paciente necesita otra terapia hay que derivarlo a un colega no analista. Ajá. ¿Un psiquiatra sería un no analista o qué es un no analista? Y vos tenés que situarte en el contexto de Freud. O sea, en el contexto de 1913 es este texto. En esa época no había muchos analistas en el mundo, ¿sí? Eran Freud y un par más. Entonces sí, un colega no analista puede ser, por ejemplo, o un neurólogo. Bueno, ahora que lo decís, qué buena pregunta para introducir también esa diferenciación diagnóstica. Por ejemplo, imagínense que llega al consultorio de ustedes alguien que le dice, vengo porque me duele mucho la cabeza. O vengo porque tengo un dolor acá en el ojo, cuando miro para arriba, como que me tira acá. Y ustedes lo primero que le preguntan es, bueno, ¿y fue al médico? No fui. Bueno, primero vaya al médico y después vemos. O sea, porque lo más probable es que si le duele el ojo, lo puede resolver con un oftalmólogo, no con nosotros. ¿Sí? Entonces, eso que planteas está muy bueno. También, a veces, por eso les digo, uno no sabe muy bien la gente por qué viene. Uno a veces supone cosas pero a veces la gente viene porque no, me dijeron que usted era muy bueno y a mí tengo un dolor acá en la espalda. Está bien, pero ¿fue al kinesiólogo? No fui. No, mejor empiece por ahí. Que no es lo mismo que llegue una persona y te diga, vengo porque tengo un dolor de panza. ¿Y fue al médico? Sí, fui a todos los médicos en este último año y todos me dicen que no tengo nada. Bueno, ahora sí. Ahí sí, ¿entendés? Entonces, respondiendo a tu duda, en el contexto de Freud puede haber sido o un neurólogo o un psiquiatra, ¿no? Cuando vos te das cuenta que no es algo psíquico. Si vos te das cuenta que no es algo psíquico, mandalo mejor con un médico. O ponele, imagínate que te cuenta que hay momentos donde, no sé, ve como unas luces así y se desmaya. Y mejor mándalo con un médico primero, ¿sí? O sea, porque puede ser que sea algo estrictamente orgánico, donde nosotros no tengamos nada que hacer y se pueden pasar años interpretando un tumor, ¿entienden? Y no está bueno eso. Primero descartemos que sea con nosotros. La gente no está necesariamente obligada a saber que tiene que ser con nosotros. Hay veces que llegan. Primero descartemos. Una vez descartado eso, sí, nos damos cuenta que es con nosotros. Y ahí seguimos. Sí. Entonces derivar puede ser eso, ¿no? Derivar a un psiquiatra, derivar a un neurólogo, derivar a un médico general, ¿no?
Así que creo que a eso se refiere Freud. Bueno, ¿algo más o continúo un poquito? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, sigo entonces. Bien, ya estoy por la 127. Y acá ya nos metemos en el tema de la transferencia y la preexistencia de la transferencia y a qué tipo de pacientes atender y cuáles no. Dice Freud, prolongadas entrevistas previas antes de comenzar el tratamiento analítico, hacerlo preceder por una terapia de otro tipo, entre paréntesis, otra vez hay que leerlo en el contexto de Freud. Freud era un médico, ¿sí? Así como un conocimiento anterior entre el médico y la persona por analizar, traen nítidas consecuencias desfavorables para las que es preciso estar preparado, ¿no? O sea que se está refiriendo a que ustedes pueden haber atendido a ese paciente antes, ¿no? O que haya algún tipo de vínculo entre el paciente y ustedes. ¿Qué puede pasar? O sea, imagínense que, no sé, voy a poner ejemplos un poco ridículos, pero la idea es que se entienda. Imagínense que ustedes empiezan clases de Zumba. Entonces tienen el grupo de Zumba, qué lindo, jajaja, Zumba, y un día se enteran los de Zumba que ustedes son psicólogos. Y te dice, vos sos psicólogo o psicóloga, ¿te puedo llevar a mi hijo que tiene como un problema ahí? Bueno, Freud dice, cuidado con esas cosas. O sea, ténganlas en cuenta, ¿entienden? Porque va a implicar como una especie de preexistencia de la transferencia. Termino la frase y ahora les explico. En efecto, hacen que el paciente enfrente al médico con una actitud transferencial ya hecha. Y éste deberá descubrirla poco a poco en vez de tener la oportunidad de observar desde su inicio el crecer y el devenir de la transferencia. ¿Sí? O sea, si hay un vínculo anterior entre el paciente y ustedes, eso va a tener efectos transferenciales. Sépanlo, ¿no? Con el médico. ¿Cómo? Con el médico sería en este caso. Sí, cuando Freud se refiere al médico, se refiere a los analistas. Porque, insisto, en el contexto de Freud, en esa época todos los analistas eran médicos. Entonces lo que dice es, por ejemplo, imagínate que, no sé, Freud era neurólogo. Entonces imagínate que el paciente fue primero porque le dolía, no sé, algo. Y Freud le cura ese tema neurológico. Y tiempo después vuelve y le dice, pero me gustaría empezar un tratamiento con usted, un tratamiento analítico. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta también si ustedes ya conocen a la persona con anterioridad de otro contexto. ¿Sí? Hay que tener en cuenta si ustedes van a frecuentar a esa persona en otro contexto. O sea, si es el amigo de un amigo o el primo de un amigo. Caen ustedes al cumpleaños del amigo y está el primo. Ténganlo en cuenta. Todos esos elementos. No estoy diciendo que no se puede. ¿Vieron que en una época se decía, no, eso no se puede, eso no se puede? No estoy diciendo que no se puede. Lo que estoy diciendo es que lo tengan en cuenta. Porque esos elementos van a jugar después dentro del dispositivo. ¿Entienden? O sea, no se sorprendan si después llega el paciente al consultorio y les dice, el otro día en el cumpleaños de Pepito no me saludaste muy bien. ¿Qué pasa? ¿Entienden? Y bueno, prepárense. Prepárense en el sentido de estén advertidos, ¿no? Porque son elementos que influyen después en la transferencia. Los pacientes a veces hacen cosas... yo tenía una... Les cuento rápidamente una anécdota y seguimos. Una vez estaba teniendo una paciente. Yo era así. Yo en ese momento no tenía el consultorio en mi casa. Tenía el consultorio en otro lugar. Entonces, en la calle del consultorio era muy difícil de estacionar porque había muchos autos siempre. Entonces yo estacionaba a la vuelta. ¿Sí? Llegaba con el auto, estacionaba a la vuelta, bajaba y caminaba. Bueno, empiezo una sesión y me dice, así, de la nada, arranca la sesión y me dice, no hace falta que vayas a estacionar a tu auto en otro lugar. De todas maneras, yo ya sé cuál es tu auto. Y aparte, yo no soy ese tipo de pacientes. Así arrancó la sesión. Y le digo, ¿perdón?
Sí, porque yo me di cuenta que vos en realidad no estacionás acá en esta calle, sino que estacionás a la vuelta porque no querés que yo sepa cuál es tu auto. Y le digo, bueno, ¿y a qué te referís con ese tipo de pacientes? Y me dice, yo no soy ese tipo de pacientes locas que espían a su analista. Entre paréntesis, sí lo era, ¿no? Porque evidentemente me estaba espiando. Pero bueno, lo que quiero plantearles con esto es que hay elementos transferenciales que a veces a uno, por decirlo menos, lo sorprenden, ¿no? Por no decirlo incomodan. Como esta mujer que llegaba antes, medio se escondía, yo creo, y miraba dónde estacionaba yo mi auto. Y fantaseaba que lo hacía por ella, ¿entiendes? Porque lo más gracioso de todo es que ella creía que yo estacionaba el auto atrás para que ella no supiera cuál era mi auto. Bueno, entonces, lo que quiero decir con esto es que las dimensiones fantasiosas y transferenciales de los pacientes son infinitas. ¿Sí? Bien. Entonces, todo esto se ve afectado si encima ustedes tienen contacto o conocen a alguien que conoce al paciente. Eso también es algo importante. Insisto, yo no le estoy diciendo que no lo hagan. Les estoy diciendo que no sean ingenuos. A mí no me interesa tanto plantearles lo que tienen y no tienen que hacer. Eso me da igual. Lo que sí me gustaría hacer es que se den cuenta que no pueden ser ingenuos. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Pero es que por ahí quizá el psicólogo sí sabe manejarlo un poco más y mantener como esa distancia, pero quizá el paciente no. Y no sé, como que llega a sesión a hablar de lo que hicieron el fin de semana. Uh-huh. Y no sé, o sea, ¿cómo se maneja eso como para decir que en realidad hay que tener un poco más de distancia? Porque al final se supone que vaya hay una distancia implícita, o sea, como que no se dice, pero no sé, por ahí igual el paciente puede como, no sé, quizá sobrepasar esa línea. ¿Y cómo paramos eso? O sea, ¿cómo le decimos, sabes qué? Estamos en sesión? Bueno, son muchas preguntas muy interesantes todas, pero muy extensas. Las voy a responder de a poco. Nuestra única herramienta es la interpretación. Nuestra única herramienta es interpretar, ¿sí? No le podemos decir al paciente lo que no puede decir, porque de hecho le pedimos que diga todo lo que le venga a la mente. Y si se le viene a la mente hablar de nosotros, está en todo su derecho, aunque nos incomode. Pero sí tenemos la herramienta de la interpretación para explicarle qué es lo que me está queriendo decir. Yo no le dije a la paciente, mire, usted no me tiene que espiar a mí. Usted no tiene que ver dónde yo estaciono mi auto. De hecho, lo estaciono ahí, lo estaciono atrás porque hay lugar. Nada más, no es para ocultarme de usted. Yo no le dije eso. Yo le interpreté sobre el material que ella me estaba planteando. Entonces le dije, me da la sensación, por ejemplo, volvamos al ejemplo de esta paciente, ¿no? Cuando me dice, yo no soy de ese tipo de pacientes. Yo no soy de ese tipo de pacientes que espía a su analista. Y le dije, bueno, en primer lugar, me da la sensación de que sí sos ese tipo de pacientes porque espías dónde estaciona el auto. Y en segundo lugar, creo que vos creés que yo tengo una intención de ocultarme de vos por algo. ¿Por qué sería que yo me quiero ocultar de vos? ¿Entienden? Porque yo lo que indago es su fantasía. Me da lo mismo dónde estaciono yo o dónde no estaciono. A mí eso me da lo mismo. Lo que quiero indagar es por qué ella piensa eso. Y en cuanto le digo esa interpretación, se le conecta con algo. Ah, ahora que lo dice, eso me hace acordar a un exnovio que siempre me decía. A ver, cuénteme de eso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Ferila, nuestra herramienta es siempre la interpretación. Siempre la interpretación. Y segundo, manejarse con mayor o menor cintura cuando nosotros somos el tema del paciente. Porque una cosa es cuando el tema del paciente es su familia, sus amigos, su mamá, ¿no? Y otra cosa es cuando te encara directo. Y te encara directo y te dice cosas como, a mí me da la sensación de que usted no me quiere atender. O yo sé que hay una paciente que usted le cobra más barato y a mí me cobran muy caro. Ese tipo de intervenciones que son directas al analista son incómodas. Pero esa es la transferencia, ¿entienden? O sea, ese es el momento donde ustedes ven vivamente la transferencia. Cuando el que está en el centro del relato no es el papá, ni la mamá, ni los hermanos, sino ustedes.
¿Entienden el punto? ¿Entienden? Eso es transferencia en tanto tal, que me preguntaban hace un ratito. ¿Sí? Entonces, lo realmente complicado, se los adelanto, no es tanto desentrañar el inconsciente de los pacientes. Eso no es tan complicado. Ustedes son personas relativamente inteligentes, lo van a poder hacer muy bien. Lo realmente complicado es manejar la transferencia. ¿Entienden? Gente que les dice, dame este horario, cambiame el horario. Dame este precio, cambiame este precio. ¿Por qué a los otros sí y a mí no? ¿Entienden? ¿Por qué usted se esconde de mí? ¿Por qué estaciona el auto atrás? ¿Por qué el consultorio es blanco? ¿Por qué el diván es gris? Cuando ustedes son el centro de la escena, ahí es donde la cosa se empieza a poner incómoda. ¿Sí? ¿Entienden lo que trato de decir? Porque siempre por lo menos a mí, no sé a ustedes, pero a mí siempre en la facultad me explicaban como que lo interesante es el contenido inconsciente de las cuestiones. Sí, eso está buenísimo. El verdadero problema es cuando ustedes son el centro del discurso. Cuando le digo, bueno, dígame todo lo que le pasa por la mente. Bueno, ayer soñé con usted. Así empieza la sesión. ¿Se entienden? O sea, ahí es donde creo que se juega el núcleo de, en la medida que puedas, como te decía recién, manejar la interpretación. O sea, usar la interpretación como una forma de devolverle algo de esa persona. Porque al fin y al cabo de eso se trata. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Bien. Otro punto importante, dice Freud. Uno tiene que desconfiar de todos los que quieren empezar la cura con una postergación. Eso pasa a veces, ¿eh? Te mandan un mensajito de WhatsApp o te llaman. Ah, hola, mira, me pasó tu número tal persona que fue tu paciente. Ah, sí. Bueno, quería saber cuánto estás cobrando el turno, la sesión. Ah, tanto. Ah, bueno. Bueno, yo te llamo en 3 meses para empezar. 3 meses para empezar. Uno desconfía de eso. Porque la mayoría de las veces no pasa. Que también es un punto interesante, ¿no? Que es pensar, bueno, ¿cuándo la gente pide un turno? No en cualquier momento. Hay veces que el amigo o el colega o tal le da el número un día y pasa un año hasta que llaman. ¿Sí? Porque también tenemos que pensar en qué situaciones llama la gente. La gente llama generalmente en los puntos críticos. ¿Sí? Cuando, digamos, supongan que ustedes tienen un problema. Que me imagino que como son neuróticos deben tener algunos. Ustedes saben que tienen esos problemas, ¿no? Bien. Ahora, no necesariamente esos problemas que tienen los llevan a terapia en todo el tiempo. Por ejemplo, quizás ustedes saben que están más o menos locos en ciertas cosas, pero no están en terapia. Hasta que algo pasa con un familiar o con la pareja o con un amigo, algo de esa locura de ustedes genera algo en un vínculo y esa angustia los hace llamar. ¿Entienden? Dicen, no, ahora sí, de verdad que necesito terapia. ¿Me entienden lo que digo? Entonces, ese pico de angustia es generalmente lo que hace que la gente llame. Por eso, desconfíen del que pide turno para dentro de 3 meses. Porque, en general, uno lo necesita en ese momento. Que también está bueno, ya que estamos en esto de los consejos, anótenlo por ahí, también está bueno no esperar demasiado para darles el turno. ¿Sí? O sea, traten de evaluar en la llamada o en el WhatsApp qué tan ansiosa está la persona, ¿sí? Qué tan angustiada está la persona. Si ustedes lo ven muy, muy angustiado, traten de darle el turno para el día siguiente, si pueden. Quizás no está tan angustiado, bueno, pero no se pasen más de 2-3 días. ¿Sí? Porque la verdad es que hay que aprovechar el envión. Hay que aprovechar el envión de la angustia. Si ustedes le dan el turno para dentro de 15 días, quizás dentro de 15 días, mejor no voy a ir. Sí, igual no. ¿Qué empieza a suceder? Baja la angustia y las resistencias vuelven a subir. Las defensas vuelven a subir. Entonces uno ya no está tan mal y ya no necesita ir. ¿Entienden lo que digo? Entonces tratan de manejar los tiempos de la asignación de sesión lo antes que puedan. Aprovechen la ola esa de la angustia. ¿Se entendió? Bien.
Otro fragmento del texto que hace referencia justo a esto que estamos hablando. Dice: dificultades particulares se presentan cuando han existido vínculos amistosos o de trato social entre el médico, entiéndase el analista, y el paciente que ingresa en el análisis o su familia. El psicoanalista a quien se le pide que tome bajo tratamiento a la esposa o al hijo de un amigo, escuchen esta idea porque es brutal, dice: ha de prepararse para que la empresa, cualquiera que sea su resultado, le cueste aquella amistad. Así que yo no estoy diciendo que no tomen a sus amigos, o a los hijos de sus amigos, o a los primos de sus amigos. Lo que les estoy diciendo es que si lo toman, sepan que van a perder un amigo. Pero bueno, no sé, no estoy diciendo que lo hagan ni que no lo hagan, ¿entienden? Si el caso lo amerita, ustedes sabrán, y si no, no. Pero en términos generales, eso no importa cómo termine la cuestión, elimina la amistad. ¿Sí? No estoy diciendo que no pueden tomar un amigo. Lo que estoy diciendo es que se olviden de ese amigo. Quizá lo logran ayudar, pero ya no va a ser su amigo. ¿Se entiende? Lo mismo que les decía antes, sin ingenuidad, ¿no? Sin ingenuidad. Sepan que este método despierta cosas que, bueno, después las relaciones cambian, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Bien. Ahora, hay un punto también que es interesante, que implica cierta ingenuidad, ¿no? Que es atender a esa gente que tiene muchas ganas de ser atendido. Por ejemplo, una persona que te dice: no, primera sesión, ustedes lo reciben, no, es que yo estudio psicología y me encanta el psicoanálisis, siempre me ha encantado el psicoanálisis, entonces yo tengo muchas ganas de analizarme, porque me leí todos los textos de Freud, y me leí todos los textos de Lacan, y a mí me encanta, y me saqué 10 en todas las cátedras de psicoanálisis. Eso no significa nada, dice Freud. O sea, no. Porque que le encante el psicoanálisis de otros no significa que cuando le empiecen a tocar sus propias cosas se vaya. ¿Sí? ¿Entienden lo que trato de decir? O sea, como los elementos resistenciales son inconscientes, a vos te puede encantar el psicoanálisis hasta que te toca un tema que no te encanta tanto. Y lo mismo al revés. ¿Sí? O sea, no crean que porque alguien en la primera sesión está medio renuente o no tiene tantas ganas de venir o plantea cosas como que lo están obligando a venir, no crean que necesariamente va a ser un mal paciente. ¿Entienden la idea? No es un método, el psicoanálisis no es un método sugestivo. Entonces no importa de la conciencia del paciente. No importa si quiere venir o no quiere venir, eso da igual. Puede terminar siendo que no quería venir y resultó ser un muy buen paciente, o puede terminar siendo que le encantaba el psicoanálisis era lo máximo en su vida y no vino nunca más. ¿Sí? Porque no son cuestiones sugestivas. Y como no es sugestivo, no depende de la conciencia. Y como las resistencias son inconscientes, te juegan malas pasadas, aunque uno no quiera. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, ni se emocionen demasiado cuando el paciente está muy emocionado con el psicoanálisis, ni se decepcionen demasiado cuando el paciente tampoco tiene muchas ganas de venir. Puede resultar para cualquier lado. ¿Sí? Las resistencias están ancladas a la neurosis. Y la neurosis tiene fuentes inconscientes. O sea que ellos no las conocen. No depende de ellos. Si logran entender eso, van a poder entender cabalmente la idea de inconsciente, que es que en realidad no depende de ellos. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a cuestiones un poquito más técnicas. Ahora sí, concretamente técnicas. Hablemos del tiempo y del dinero, que son siempre dos temas interesantísimos. ¿Sí? Con relación al tiempo, paréntesis, ubiquen esto en el contexto donde se escribió, ¿sí? Hace 100 años, cuando este método recién se inventaba, ¿sí? Y cuando analizarse era lo máximo en la vida, dice Freud. Con relación al tiempo,
obedezco estrictamente al principio de contratar una determinada hora de sesión. O sea, Freud daba turnos por hora. Entonces tenía el paciente de la 1, de las 2, de las 3, de las 4 y de las 5. ¿Sí? Daba turnos por hora. A cada paciente le asigno cierta hora de mi jornada de trabajo disponible. O sea que las 3 es el turno de Martita. Y punto. Es la suya y pertenece destinada a él aunque no lo utilice. Esa idea está buena. O sea que aunque ese turno, porque por algo el paciente falte, no es que se lo vas a dar a alguien más. Sigue siendo la hora de Martita. Esta estipulación, que en nuestra buena sociedad es considerada natural para el profesor de música o de idiomas, fíjense qué interesante la metáfora, ¿no? Como cuando uno va, no sé si ustedes van a un profesor de música, de canto o de algún instrumento, también tenés tal hora, los martes a las 4, y ese es tu horario. En el caso del médico quizás parezca dura o aún indigna de su profesión, porque los médicos no trabajan así. Bueno, seguramente ustedes habrán ido a algún médico y habrán visto cómo es, ¿no? O sea, vos te citan a las 8 y citan a 5 pacientes a las 8. Y ustedes llegan como unos tarados y tienen que estar ahí 2 horas esperando que el médico... Lo que nunca te dicen es que es por orden de llegada. Te dicen, no, es a las 8, a las 8. Y después te das cuenta que tenés 20 cristianos adelante, ¿no? Pero bueno, acá no funciona así. Eso es importante. No funciona así. Tu turno de las 4 es el tuyo. ¿Estamos? O sea, no es que va a llegar otro al mismo horario. De hecho, si ese turno vos no lo usás, es un turno que el analista se queda con un hueco ahí. Que encima te lo va a cobrar. ¿Sí? Después hablamos de eso cuando lleguemos al tema del dinero. Pero esta aclaración es válida para los médicos. ¿Entienden? O sea, si ustedes son médicos, están acostumbrados a citar 5 o 6 pacientes cada hora, acá va a tener que ser distinto. Acá van a tener que citar 1 por hora. ¿Sí? Y si no viene, se la bancan. Sigo. La gente se inclinará a señalar, fíjense qué interesante, para que esta es la idea de están locos. Ustedes tienen que saber que están locos. ¿Sí? De antemano ya saben que están locos. La gente se inclinará a señalar las múltiples contingencias que impedirían al paciente acudir al médico siempre a la misma hora. Ah, no, pero es que yo los martes no puedo porque tengo natación y los viernes no puedo porque tengo piano. Y demandará que se tomen en cuenta las numerosas afecciones intercurrentes que pueden sobrevenir en la trayectoria de un tratamiento psicoanalítico prolongado. Pero a ello respondo, no puede ser de otro modo. O sea, para Freud era así, ¿no? Es tu horario y punto. Eso después charlémoslo a nosotros, ¿no? Yo estoy diciendo lo que es para Freud. Cuando se adopta una práctica más tolerante, las inasistencias ocasionales se multiplican hasta el punto de amenazar la existencia material del médico. Bueno, listo. Entonces, hasta ahí esa parte, ¿sí? ¿Se entiende? Se pone un horario y piensen que Freud en ese momento atendía 6 días por semana. El análisis era 6 veces por semana. No era como ahora que la gente va 1, 2, 3, como muchísimas veces por semana. En ese momento el tratamiento era 6 veces por semana. Lo cual hacía obviamente que el tratamiento se acortara muchísimo. ¿Entienden? El tratamiento específico. Ustedes iban los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, el domingo descansaban, lunes, martes, miércoles, ¿sí? Siempre en su mismo horario. Era mucho más intenso, pero mucho más corto también en el tiempo. No se extendía. Los análisis en la época de Freud duraban 4 meses, 6 meses. Pero a 6 veces por semana. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hace el tipo? Te asigna un horario y te dice, bueno, este es tu horario. Las 3 de la tarde es tu horario. ¿De qué día? De todos los días. Lo interesante del encuadre, que es una idea que quiero plantearles, que quede claro para ahora y para más adelante. Lo interesante del encuadre es que nosotros lo planteamos para que lo rompan. ¿Entienden? Esa es la idea interesante. Por eso les digo que nosotros suponemos que están locos. Suponemos que están locos significa, sabemos que son neuróticos. Y lo que van a empezar a hacer los neuróticos es a pedir un trato especial, como hacen todos los neuróticos.
¿Entienden? La idea es marcarles un encuadre para que ellos traten de romperlo. ¿Me siguen o no? Veo caras de confusión. ¿Se entiende la idea de la que les estoy planteando o no? ¿O me adelanté demasiado? Díganme. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí, profe, se entiende. Ah, bueno, perfecto. Excelente. ¿Alguien no entiende lo que acabo de decir? O sea, ¿alguien no entendió muy bien la idea? Excelente. Yo pregunto si necesariamente tiene que romperlo al lenguaje. Es que lo termina rompiendo. Te explico por qué. Porque ahí es donde surge la particularidad de cada uno. ¿Entendés? O sea, vos le planteás como un escenario estereotípico y la particularidad de cada uno lo rompe en distintas direcciones. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, uno te pide cambiar de día. Uno te pide flexibilizar la hora. Otro te pide que lo atiendas más. Otro te pide que lo atiendas menos. Otro te pide... ¿Entendés? Entonces, lo interesante es que lo que se empieza a desplegar en el dispositivo, que es un poco la pregunta que me hacían por la transferencia, es la locura de cada uno. ¿Entienden? Que en esos términos es distinta de la de los demás, pero es locura. Entonces, ustedes le plantean un escenario que ellos aceptan, digamos, firman un contrato que después van a romper. El modo en que lo rompan da cuenta de la locura específica de cada persona. ¿Se entiende la idea? Esa es la función del encuadre en realidad. O sea, Freud encuadra las cosas solamente para que después veamos por qué lado se rompe. Se rompe por el lado de la plata, se rompe por el lado de los tiempos. Sería correcto pensarlo como una herramienta más de interpretación. Exactamente. Es más, yo te diría todavía más. Es la herramienta que te habilita la interpretación. Porque cuando el paciente te diga, pero Susana, yo no entiendo, o sea, ¿por qué me odias tanto? Cuando el paciente te diga eso, vos le vas a poder decir, pero es que yo no te odio. Yo a todos los trato igual. Entonces, si no te odio, analicemos por qué vos creés que yo te odio. No digo que se lo digas, ¿entienden? Pero o sea, lo vas a poder pensar así. En cambio, si vos rompés el encuadre, o sea, imagínate esto, por ejemplo. Todos los días las sesiones a la 1 y vos siempre llegás a la 1:10. Cuando te diga, uy, la verdad que Susana, a mí me parece que vos te aburro lo que yo te estoy contando. Vos le vas a decir, ¿por qué me aburriría lo que me estás contando? Y porque siempre llegas tarde. O sea, yo siento que vos querés que la sesión dure menos. Y ahí no le podés decir nada, ¿entendés? ¿Por qué? Porque un error técnico tuyo produjo la fantasía. Pero suponete que vos llegás todas las sesiones a tiempo. Y un día te dice, la verdad que yo siento que te aburro con lo que te cuento. Y vos le podés preguntar, ¿y por qué me aburriría? ¿Entendés? Si no hay nada en toda esta situación que implique que yo estoy aburrida. Sí, la verdad que ahora que lo decís, no solamente me pasa con vos, me pasa con mi jefe también, por ejemplo. A ver, contame, ¿cómo es lo de tu jefe? ¿Entendés? O sea, es como que el encuadre te permite que ellos desplieguen la fantasía. La transferencia, que es lo que me preguntaba María José hace un rato, lo que te permite es que ellos desplieguen la fantasía en la transferencia. ¿Me siguen? Sí. Ustedes lo que hacen es prestar su cuerpo para que ellos lo maltraten. ¿Entienden? ¿Entienden la idea? Ustedes les prestan su cuerpo y ellos maltratan su cuerpo. Ahora, de ese maltrato, ustedes pueden interpretar cosas y darle a entender cosas que no solo pasan en el consultorio, seguramente, pasan en el resto de la vida también. ¿Me siguen más o menos? Sí. Bien, perfecto. Lo importante del tiempo en el esquema de Freud es que funciona como el primer elemento del encuadre y es de los más frecuentes que rompen los pacientes. O sea, no solamente en llegadas tardes, también en llegadas antes, por ejemplo, confusión de horarios.
¿no? A mí me ha pasado un montón de veces que los pacientes se confunden. ¡Ay, me confundí! ¿No era mi hora ahora? No, está el otro paciente acá que es su hora. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas después se pueden interpretar. ¿Entienden? Que los mismos pacientes ya después de un tiempo lo hacen. Entran al consultorio y dicen, la verdad que me quedé pensando, ¿por qué me habré confundido de hora? Y usted dice, es una buena pregunta, ¿por qué habrá sido? Pensémoslo. Y seguramente si lo empiezan a pensar, se dan cuenta que algo había ahí. No sé bien qué. O sea, ganas de venir, o mayor angustia, o ganas de que lo atiendan antes. ¿Sí? Y después lo mismo con las demandas de los pacientes. O sea, que me atienda más, que me atienda mejor, que me cobre menos. Porque después empiezan también cuestiones de rivalidad con los otros pacientes, por ejemplo, a veces, ¿no? Una vez un paciente me confesó, les cuento esto y seguimos. Una vez un paciente me confesó que tenía un grupo de amigos, no sé si la palabra más exacta era amigos, pero había un grupo de gente que eran conocidos y en un momento todos se analizaban conmigo, ese grupo de gente. Y ese paciente me confesó que había veces que se juntaban a hablar de mí, así me decía. No, es que a veces nos juntamos y hablamos de vos. O sea, es una relación muy fuerte. Lo que quiero que entiendan es que la relación con el analista es una relación muy fuerte, que implica cosas muy pasionales, ¿sí? Bueno, y ya que estamos en esto, hablemos de esto. No es casualidad que haya analistas que metan la pata bien metida, ¿no? ¿Entienden a lo que me refiero, no? O sea, no es casualidad que haya analistas que tengan relaciones sexuales con sus pacientes, o se casen con sus pacientes, o hagan intercambios económicos con sus pacientes, que les vendan cosas, que les compren cosas. No es casualidad, porque se mueven cuestiones psíquicas tan profundas que hay gente que no lo maneja bien, esta ruptura del encuadre, ¿entendés? Porque así como te digo de la que te demanda, también está la que te seduce, o el que te seduce, ¿no? Y hay analistas que no se dan cuenta que es una cuestión transferencial y creen que ellos son un gran partido, o que son muy lindos, o que son muy inteligentes, y como unos tarados caen. Cuando lo que no se dan cuenta es que es solamente una resistencia. Hay muchas formas de resistencia, la seducción es una de ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo seduzco al analista, el analista se queda como un idiota pensando, qué lindo soy, qué inteligente soy. Y se distrae de su verdadero trabajo, que es analizar. Entonces, en esa hora... ¿Cómo? Y gana la resistencia. Y gana la resistencia. Es que sí. Si vos te acostás con un paciente o te casás con un paciente, gana la resistencia. Te ganó, y te ganó por goleada, ¿no? O sea, te ganó 10-0. Porque ese análisis se interrumpe. Eso es lo interesante, ¿entienden? Si el análisis se interrumpe, ganó la resistencia. No me importa si esa resistencia se hizo con enojo o con amor. Si el análisis se interrumpió, ya está. Perdiste el partido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que son cosas fuertes. Otra vez vuelvo al ejemplo de la química o del fuego. Estamos jugando con fuego. ¿Sí? Porque cuando ustedes prestan el cuerpo, después la gente lo usa para cosas... Entonces... me acuerdo, una vez supervisaba el caso de una analista un poco más joven que yo, por lo menos, que atendía a un hombre. Fíjense qué interesante el caso. Ella atendía a un hombre que tenía unos 56 años el tipo, y estaba de novio con una chica de 20. La analista en ese momento habrá tenido unos 25 años, algo así. Y entonces, para que se fijen cómo funciona la transferencia, ¿sí? Se pasa la sesión hablando de eso, no, porque mi novia es más joven, entonces sale al boliche y a mí me da celos. Un tipo medio tremendo. Después fuimos viendo que era medio tremendo el tipo, ¿no? Y a mí me da celos, entonces yo la controlo con la plata, porque yo le pago el departamento, toda una cosa así loquísima. Se pasa toda la sesión hablando de eso. Termina la sesión y le pregunta el tipo a la analista. Le dice, y una pregunta, ¿vos cuántos años tenés? Eso es transferencia, ¿ven? Eso es transferencia. Porque lo que le está diciendo
Es, yo tengo 52, mi novia tiene 20, vos tenés 25, ¿no? O sea, vos sos una chica, ¿no? ¿Entienden lo que le está diciendo? Entonces, hay algo de esta lógica de poder que él le hace a la novia, de la plata, del departamento, que se lo quiere empezar a hacer el analista. Como diciendo yo, a vos también te voy a controlar. Y eso se interpreta. ¿Entienden? Es decir, en el momento puede llegar a ser muy incómodo. Esto de hecho, para este analista no le dijo nada y fue súper incómodo y por eso vino a supervisar conmigo. Pero en ese momento ustedes le dicen, bueno, a mí me parece que me estás preguntando eso porque vos te das cuenta que yo soy una chica joven. ¿Entienden? La pelota nunca queda en nuestra cancha. Nunca. Esto es para lo que me preguntaba Fiorella. Siempre tenemos la herramienta de la interpretación. Y con la interpretación hacemos que vuelva a su lado. Si él te pregunta cuántos años tenés, ustedes le devuelven diciendo, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que yo soy joven y vas a tratar de controlarme? Se lo devuelven. ¿Entienden? Por eso le digo que no son cosas muy fuertes. Entonces está bueno estar preparado y estar advertido. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Se va entendiendo bien? Bueno. Perfecto. Bueno, excelente. Bueno, voy a mencionar un par de puntos más. Y por hoy yo creo que estaríamos para seguir esto, ya sea en una grabación, o sea, en otra grabación o en la próxima. El primero de estos puntos sería las interrupciones. Dice Freud, si por algo el paciente tiene, no sé, supongamos una enfermedad o un problema orgánico o algo por lo cual no puede asistir, mejor interrumpimos y retomamos. ¿Sí? O sea, no ponemos en pausa los tratamientos. No lo ponemos en pausa en términos generales. No porque vaya a faltar una vez, ¿entienden? De hecho, en nuestra época nosotros trabajamos una vez por semana o 2 veces por semana. Es muy distinto de esto. Pero si el paciente tiene un problema por el cual no va a poder estar viniendo, interrumpimos y retomamos. No hacemos una pausa. Y en ese interrumpimos, nosotros le asignamos el turno a otra persona. Si después vuelve, le volvemos a dar un turno. ¿Sí? Freud hace referencia a cómo en los espacios se generan resistencias. Por ejemplo, como él atendía de lunes a sábado, él decía que la sesión del lunes siguiente, después del domingo sin sesión, es un poco más difícil. A la gente le cuesta un poquito romper el hielo. Entonces imagínense con una semana en el medio. ¿Sí? Esto es una obviedad, pero igual se los voy a decir. Si ustedes pueden tener más sesiones por semana, mejor. O sea, si un paciente les dice, podríamos tener 2 sesiones porque con una como que es un poco, siento que es poco, adelante. ¿Sí? Si el paciente está muy angustiado en esa sesión y ustedes ven que está muy mal, lo citan para mañana. En eso no tengan reparo, porque mayor cantidad de sesiones hace que el análisis funcione mejor. No solamente porque se comprime el tiempo, sino también porque se vence la resistencia temporal. ¿Entienden? O sea, es mucho más fluida una sesión si tuvieran el lunes y tener otra el martes que el lunes al siguiente lunes. ¿Sí? Si pueden aumentar el número de sesiones, mejor. En términos generales, hoy es más complicado. Únicamente porque la gente no está tan dispuesta, nada más. Pero hay gente dispuesta. Entonces, si lo pueden hacer, háganlo. Yo hice 2 análisis. Y en mi primer análisis hubo un momento que iba 5 veces por semana. Así que bueno. Se puede. ¿Sí? Y lo recomendaría ampliamente. Sí. Es que no entendí las interrupciones. O sea... Que, por ejemplo, si vos... Los momentos donde no tenga sesión va a aumentar la resistencia. ¿Sí? Entonces,
suponete que vos tenés sesiones todas las semanas, ¿no? Como Freud, del lunes a sábado. Entre la sesión del martes y del miércoles no se va a generar tanta resistencia como entre la del domingo y el lunes, porque el domingo no hubo sesión. Entonces, esos espacios, o por ejemplo, si un paciente falta, imagínate que vos lo ves los miércoles, vamos a poner un ejemplo más actual, vos lo ves los miércoles, y ese miércoles por algo falta, y te pide reagendar, pero vos no tenés espacio, y tenés que verlo el siguiente miércoles. Bueno, esos 15 días que pasan van a tener efecto en los primeros minutos de la sesión. Vas a tener una sesión más resistencial al principio, ¿entendés? O sea, le cuesta empezar a hablar. Resistencial significa eso, le cuesta empezar a hablar. Hablar en el sentido de decir cualquier cosa que se le pase por la mente, ¿no? Entonces, trata de que eso no pase. Paréntesis, va a pasar. Porque los pacientes justamente hacen eso. O sea, es posible que ustedes, si en una sesión tocan un tema álgido, a la próxima faltan, por ejemplo. ¿Sí? Si tocan un tema muy difícil en una sesión, lo más probable es que la siguiente falten. ¿Y ustedes qué hacen con esa falta? ¿Qué hacen? Se interpreta también. Se interpreta, excelente. Se interpreta. ¿Entienden? Se interpreta. Esa es su herramienta. Perdón, termino con esto. Esa es su herramienta. Entonces, llega la persona, ay, discúlpame que la vez pasada no pude venir. Sí, a mí me da la sensación que como la anterior tocamos un tema tan álgido, faltaste la siguiente. Así. Sí, ahora sí, díganme. A mí me pasó porque, a mí las únicas materias que me quedaron de quinto fue cursar, TIF y clínica del adulto, pero en integración diagnóstica, una materia que está en quinto, el año pasado tuvimos que realizar lo que sería un proceso psicodiagnóstico. Perfecto. Y lo que a mí me pasó con mi paciente era que a ella no le costaba tanto hablar, sino el momento de las técnicas. Era como terrible las técnicas, incluso, ubicar un día en su semana, de que, no sé, la mitad de la sesión, todo esto online, ¿no? De que no se fuera, o de que tenía cierto problema y se iba, o incluso buscarla para un día a la semana. O sea, acordar qué día íbamos a hacerlo. Me costó, pero un montón con las técnicas, que no tanto en las entrevistas, porque sí habló muchísimo, pero las técnicas como que costaba. Y como que había una cierta ansiedad también a las técnicas, la devolución de las técnicas. Claro. Y es como que ahí también se hizo la transferencia, y después la profesora, yo hasta en un momento llegué a pensar que era algo personal conmigo, y yo le decía a la profesora que me supervisaba, digo, profe, no me contesta los WhatsApp, no quiere, no sé qué pasa, no sé si yo lo estoy haciendo mal o qué. Y la profesora me decía, no, porque es todo parte de la transferencia, vos tenés que seguir con esto, seguí insistiendo hasta que algún día va a decir sí, algún día se va a poner las pilas, algún día va a terminar la técnica. Pero me costó muchísimo eso. Claro. O sea, y ahí lo vi el tema de la transferencia. ¿Viste? Ahí viste qué fuerte que puede ser, ¿no? Puede ser algo súper fuerte. Ahora, lo interesante de esto que vos planteás es que a veces también la interpretación ayuda para disminuir la angustia, por ejemplo. Tomemos un ejemplo hipotético de lo que te pasó. Imagínate que en una de esas te contesta, pero te dice, no puedo, la verdad es que estoy a 1000 porque estoy haciendo tal cosa y no tengo tiempo. Y decirle algo así como, sí, es que yo sé que esto de las técnicas a veces a uno lo angustia mucho, y lo entiendo, pero bueno, es normal que eso pase. ¡Fum! Baja muchísimo la angustia, ¿sí? A veces la interpretación baja la angustia, porque es como, ¿saben? ¿Vieron? Les voy a poner un ejemplo que creo que lo van a poder entender. ¿Vieron esas situaciones donde ustedes llegan a un lugar y todos saben algo de algo, pero no se puede hablar de eso, pero todos lo sabemos? ¿No? Y que es súper incómodo. Es como, todos sabemos que está pasando esto, nadie lo puede decir, y todos hacemos como que no está pasando, pero todos sabemos que pasa. Y todo está muy incómodo hasta que alguien lo dice, lo pone sobre la mesa. Y cuando se pone sobre la mesa, ¡fum!, baja toda la angustia, ¿entienden? Entonces, a veces la interpretación sirve para poner las cosas sobre la mesa. Una de las funciones que ustedes tienen técnicamente es
tomar eso que está flotando en el aire, que nadie dice, y decirlo. ¿Sí? Y a veces eso disminuye la angustia. En el caso de esta paciente, por ejemplo, quizás hubiera disminuido la angustia. Pero es un muy buen ejemplo de cómo las cuestiones transferenciales son muy fuertes, ¿eh? O sea, y no es algo que la gente maneje. Porque si vos, perdón, digo esto y te cedo la palabra. Porque si vos le decís a la persona, quizás te decía, no, yo sí quiero hacer las técnicas. Pero bueno, hay cosas que me lo impiden, ¿no? Sí, ahora sí. En este caso disminuiría la angustia de ambas partes, ¿no? Terapeuta y paciente. Claro. En el caso de Leonel. Claro, sí. Cuando uno va... A ver, es que también en el caso de Leonela lo que se juega es algo que en psicoanálisis se llama la demanda, ¿no? Que es, ¿quién quiere que eso pase? Porque en este caso, Leonela quería que eso pasara, ¿no? En términos... Sí, a mí cuando me pasó eso, cuando yo ya lo llegué a tomar así como digo, bueno, ¿qué onda? ¿Es algo conmigo o qué? Yo me acuerdo que tuve que hacer una supervisión, porque hacíamos la supervisión con todos los demás compañeros, y, o sea, tuve que hacer la supervisión aparte con la profesora, o sea, tuve que hacer supervisión doble para tratar ese tema. Porque lo que pasaba que esta paciente había sido víctima de trata con abuso sexual. Entonces como que yo me acuerdo cuando me hizo el primer relato, yo estuve como una semana, como con eso, dando vuelta con lo que me había contado, porque en un momento ella pudo hablar conmigo de cómo fue lo que pasó, qué es lo que produjo en ella, además que tuvo 2 internaciones y demás. Entonces era como, yo veía a mis demás compañeros con casos simples, y yo digo, ¿por qué me toca esto a mí? Y bueno, después con la profesora, cuando hicimos la supervisión, la hablamos, y ella me dice, no, mira, lo que pasa es que vos tenés que separar esta cuestión de lo tuyo con lo que sería tu transferencia a lo que ella le pasó, al hecho en sí, porque es otra cosa distinta y eso te va, como en cierta forma, a ensuciar el proceso. Así que bueno, después con lo que me dijo la profe y con un par de tips que me dio, ahí después yo ya pude como reafirmarme en ese sentido. Pero siempre costó lo de las técnicas. Por eso era como que ahí claramente la profesora me pudo evidenciar de decir, mira, esto es lo que pasa en la transferencia y esto pasa. No son los pacientes perfectos. Claro. Así que bueno. Ni nosotros tampoco, ¿no? Ni nosotros tampoco. Claro, sí, es un ejemplo buenísimo, pero esto mismo ahora llevarlo al consultorio, ¿no? O sea, con casos... Por eso yo ponía el ejemplo de la seducción, porque ponele que acá lo que te pasó fue esta sensación incómoda de algo tan grave y algo tan doloroso que a uno le llega y le afecta. Pero también a veces viene el tema de la seducción. Entonces imagínate que un día te pensás, ay, la verdad que está lindo el paciente, ¿no? Son temas que a veces son tabú, pero hay que hablarlos porque es parte de la misma relación transferencia contra transferencia, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, yo una vez supervisé a una persona que a su analista, imagínense, esta persona es una mujer, a su analista, ni siquiera a su supervisora, a su analista le empezó a decir, no, me parece que me gusta un paciente. Y el analista le dijo, no, de eso no se habla. ¿Cómo de eso no se va a hablar? O sea, de eso se habla, ¿entienden? Si hay forma de resolver las cosas es hablándolas. Entonces, estos fenómenos contratransferenciales pasan. Eso es lo que yo les quiero dejar planteado a ustedes. Pasan. Y no les pasan solo a ustedes, y no es un crimen, y no es un error. Son cosas que pasan. Y si pasan, hay que hablarlas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno no habla es cuando mete la pata. Te cuentan lo de la trata, te cuentan no sé qué, uno se angustia tanto y la ignora, no le habla nunca más, o la hace desaparecer, ¿entendés? O te parece lindo, te empieza a seducir, no hablas con nadie y terminás acostada con él. Entonces, estos temas transferenciales se tienen que hablar y se tienen que analizar, porque son cosas que pasan. Piensen que estamos todo el tiempo rodeados de fenómenos humanos, ¿entienden? Y de fantasías humanas. Y ustedes también tienen sus fantasías, tienen sus puntos ciegos, tienen su inconsciente. Entonces son elementos que todo el tiempo hay que estar pensando. En ese sentido yo les digo que lo verdaderamente difícil es la transferencia. No tanto descubrir las nociones inconscientes de los pacientes. Eso no es tan difícil. Lo verdaderamente difícil es esto, ¿ves? Una persona que viene una vez y no viene más, que después se te escapa, que la tenés que andar persiguiendo. ¿Y la tengo que perseguir o no la tengo que perseguir? ¿Le tengo que seguir escribiendo o no le tengo que...?
Esas son las preguntas técnicas interesantes. Así que yo les propongo que abramos una dimensión para pensar todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿No?